Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Albino, abogada del estudio Navarrete Maldonado Abogados. Muchas gracias por su participación y por estar este día con nosotros. El tema de hoy son los principios y garantías de los procedimientos disciplinarios. Los principios y garantías que vamos a desarrollar a lo largo de la sesión nos brindarán las pautas para una eficaz aplicación de las medidas disciplinarias, ya que una adecuada gestión de las sanciones puede ayudar a alcanzar los objetivos de la empresa y permitir que los empleadores puedan alinear a sus trabajadores dentro de los valores de la organización y que cumplan así con el perfil deseado. Pero si por el contrario, la gestión de las medidas disciplinarias no se realizan adecuadamente, podrían ocasionar ciertos problemas, como el que algunas sanciones indebidamente impuestas puedan ser calificadas como actos de hostilidad, que podría implicar una multa por parte de SUNAFIL, o por el contrario, también en vía judicial, podría determinarse la nulidad de dicha medida disciplinaria y el pago de una indemnización por despido arbitrario previa resolución de contrato, lo que implica para la organización un riesgo económico. Porque, bueno, esto hablando de las medidas disciplinarias de amonestación o suspensiones, porque si ya hablamos de, de un incorrecto despido, de un incorrecto procedimiento de despido, pues la contingencia es aún mayor, porque podría determinarse la indemnización por despido arbitrario o la reposición al empleo. Ahora bien, en cuanto a las medidas disciplinarias, nuestro ordenamiento jurídico admite tres tipos de sanciones: la amonestación, la suspensión sin goce de haber y el despido, siendo que el despido es la medida disciplinaria más gravosa. Lo que no resultaría posible de imponer sería una multa, por ejemplo, porque esta circunstancia colisionaría con la característica de indemnidad de la remuneración, atendiendo a que la remuneración es de libre disposición y que el trabajador es la única persona que podría decidir el destino de su remuneración. Por otro lado, tenemos que lo curioso de estas medidas disciplinarias es que en nuestro ordenamiento jurídico solo está regulado de manera expresa el despido. Sin embargo, eso no quiere decir que no se debe garantizar los ciertos derechos comunes al imponerse las otras medidas disciplinarias como amonestaciones o suspensiones sin goce de haber. Entonces, en el caso de todas las medidas disciplinarias, ya sean amonestaciones, suspensiones o un despido, deben observarse los principios de legalidad y tipicidad, defensa, inmediatez, proporcionalidad y el principio no bis in idem. En este sentido, la legalidad y tipicidad son principios interrelacionados que sostienen que solo se podrá imponer una medida disciplinaria si las causas o consecuencias de estas se encuentran previstas en la ley. Pero en el caso de las amonestaciones o las suspensiones, hay una habilitación a partir del Decreto Supremo 039-91-TR, señalando que finalmente el empleador puede establecer el catálogo de medidas disciplinarias a aplicar a través de su reglamento interno de trabajo. Por esto, es recomendable que todas las organizaciones, cuenten o no con más de 100 trabajadores, tengan un reglamento interno de trabajo donde puedan tener este catálogo de faltas y sanciones. Como habíamos mencionado, el despido es la única medida disciplinaria debidamente tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. Y a partir del artículo 22 del Decreto Supremo 0397-TR, se precisa que el despido debe responder a una causa justa vinculada con la capacidad del trabajador o una conducta del trabajador. Por ejemplo, en el caso del incumplimiento de las obligaciones de trabajo o la reiterada resistencia a las órdenes del empleador. Estas son faltas graves y están reconocidas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que pues determinarían un despido. Otra de las garantías que se debe observar en el marco de la imposición de una sanción es el respeto al derecho de defensa. El Tribunal Constitucional, en el expediente número 5514-2005, ha señalado que por este derecho, una persona sometida a una investigación debe tener la oportunidad de contradecir y argumentar, y para ello se le debe comunicar previamente y por escrito los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio. Y finalmente, otorgarle un plazo prudencial a efectos de que, mediante la presentación de sus descargos, pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. En concreto, para garantizar el respeto al derecho de defensa, se debe considerar que al realizar la imputación de faltas,
esta debe encontrarse establecida legalmente en el marco de lo que hablamos en el principio de legalidad y tipicidad. Por ejemplo, debe estar contenida esta falta en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Manual de Organizaciones y Funciones. El acceso a las pruebas es importante, ya que esta imputación de faltas se le debe adjuntar todos los documentos que se puedan tener del trabajador, documentos, correos o cualquier otro sustento probatorio, a fin de que el trabajador pueda brindar sus descargos de manera correcta. Y por último, un plazo para realizar estos descargos, en función a que la garantía esencial del derecho de defensa es brindarle la oportunidad al trabajador de que pueda pronunciarse sobre las imputaciones. En virtud de lo anterior, en el caso del despido, sí existe un procedimiento establecido por la ley. Este procedimiento es el siguiente. Puede generarse un despido por la conducta del trabajador a causa de la conducta del trabajador o puede generarse un despido a causa de la capacidad del trabajador. Cuando nos referimos a la conducta del trabajador, pues se le cursará una carta de preaviso de despido, se le brindarán 6 días naturales de plazo para que efectúe sus descargos. De no lograr desvirtuar con sus descargos la falta imputada, se le cursará la carta de despido. Por el otro lado, si se realiza un procedimiento de despido a causa de la capacidad del trabajador, se le cursará igualmente una carta de preaviso de despido, se le otorgarán 30 días para que enmiende su conducta. De no ser así, se le cursará una carta ya la carta de despido. Sin embargo, hay una excepción a este procedimiento de despido cuando se trata de una falta grave flagrante. Pero esta exoneración de llevar a cabo este procedimiento solo será viable si ocurren dos supuestos. Primero, que la falta grave sea efectivamente flagrante y segundo, que esta falta revista de tal gravedad que haga irrazonable la posibilidad de concederle el derecho de defensa al trabajador. Pero cuando nos referimos a las medidas disciplinarias como las amonestaciones o las suspensiones, no existe un procedimiento establecido. Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que debe hacerse extensivo este procedimiento de despido y las garantías establecidas también para este procedimiento al imponerse las sanciones distintas al despido, como son las amonestaciones y las suspensiones. Dentro de este orden de ideas, es importante considerar que el Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado en la resolución 810-2022 que imponer una sanción sin respetar el derecho de defensa es considerado como un acto de hostilidad. De ahí la importancia de observar esta garantía en el marco de los procedimientos disciplinarios. El principio de inmediatez es otra garantía a tomar en consideración al momento de imponer una sanción, que este principio implica accionar o adoptar las sanciones disciplinarias en el menor plazo posible. No obstante, responde a un plazo flexible, porque va a depender muchas veces de la complejidad de los casos que se aborden. Hay sanciones que sí se pueden imponer a los 30 días, hay otras que se han impuesto a los 7 meses y han sido validadas por el Tribunal Constitucional. Hay sanciones también validadas por la Corte Suprema impuestas después de un año de haber tomado conocimiento de la falta, pero todas ellas se deben justificar claramente en las acciones de investigación que debían practicarse, en la complejidad del caso. El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 543-2007, ha reconocido que para la observancia del principio de inmediatez se deben considerar dos etapas, la etapa cognitiva y la etapa volitiva. La etapa cognitiva involucra hacer un análisis de las acciones adoptadas por el empleador desde que toma conocimiento de la falta hasta la oportunidad en que inicia el procedimiento disciplinario, el cual debe ser en el menor plazo posible. En este punto es de suma importancia hablar sobre la oportunidad en la que se comienza a computar este plazo para la imposición de la falta. Entonces, este plazo debería computarse, según nos dice el Tribunal Constitucional, desde que el personal de recursos humanos o quien tenga potestad disciplinaria toma conocimiento de esta falta, ya que si la
si la comisión de esta falta se mantiene en cargos o puestos subalternos que no tienen potestad disciplinaria, entonces no se consideraría la vulneración al principio de inmediatez. Ello ha sido mencionado por el Tribunal Constitucional en el expediente 1112-2012. La segunda etapa es la volitiva. La etapa volitiva que involucra hacer un análisis de las acciones adoptadas por el empleador desde que cuenta con todos los elementos para poder aplicar la medida disciplinaria. Esto es, una vez recibidos los descargos del trabajador, hasta la oportunidad que ya adopta la sanción. De la misma forma, para garantizar el principio de proporcionalidad, se deben evaluar algunos supuestos, iniciando por la gravedad de la falta, que tiene que ver con el hecho mismo y cómo este hecho repercute en la naturaleza de las funciones del trabajador. En cuanto a los antecedentes, nos referimos a la reiterancia de la comisión de faltas por parte del trabajador. Respecto a las circunstancias, se puede evaluar si el trabajador tuvo la intención de ocultar la falta o si tuvo la intención de aprovecharse de su cargo, por ejemplo, ¿no? La jerarquía implica que a mayor grado de jerarquía en este trabajador, mayor será la sanción a imponer. Y por último, se evalúa si existió un perjuicio causado al empleador. Pero este supuesto no es prescindible en todos los casos, ya que en todos los casos no ocurre un perjuicio causado al empleador. El principio no bis in idem se refiere a la prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho. Es decir, no pueden recaer dos sanciones sobre el mismo trabajador por una misma falta, debido a que esto, el actuar de esta manera, el sancionar al colaborador dos veces por la misma falta, podría considerarse o constituirse como un exceso de poder sancionador, que es contrario a las garantías del derecho laboral. Es conveniente precisar que existen supuestos en los que no se puede sancionar al trabajador. Estos son cuando el trabajador se encuentra gozando de su descanso vacacional, cuando el trabajador se encuentra con permiso o licencia sindical, cuando se encuentra en descanso por enfermedad o cuando está con licencia o permiso sin goce de haber. Esto es así porque de sancionar al colaborador cuando se encuentra en alguna de las condiciones mencionadas, se puede vulnerar su derecho de defensa, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, ello no implica que la empresa no pueda investigar el hecho y aplicar la sanción una vez se reactive el vínculo laboral con el trabajador. En estos casos no se vulnera el principio de inmediatez. No obstante, con la casación 14.818-2016, la Corte Suprema fija otro lineamiento respecto al despido durante el descanso médico del trabajador, señalando en su considerando octavo lo siguiente. A pesar de que había operado la suspensión imperfecta del contrato de trabajo con la presentación del citado certificado médico, procedió dentro del plazo otorgado con la carta de preaviso de despido a absolver las faltas graves imputadas, conducta con la que aceptó tácitamente continuar con el procedimiento de despido iniciado. Es decir, que si se le cursa una carta de preaviso de despido a un trabajador que está gozando de su descanso médico y éste presenta sus descargos, no se vulnera el derecho de defensa. Entonces, debe suponerse que este trabajador está tácitamente está aceptando que se continúe con el procedimiento de despido, por ejemplo. Y debemos extrapolar esto para la aplicación de otras medidas disciplinarias distintas al despido. Es decir, que si un trabajador está gozando de su descanso médico y se le cursa una imputación de faltas y éste responde los descargos dentro del plazo, pues podría tranquilamente continuarse con el procedimiento disciplinario. A manera de conclusión, quiero brindarles algunas recomendaciones a fin de llevar a cabo un correcto procedimiento de imposición de medidas disciplinarias. Como primera recomendación, la empresa debe contemplar
en su reglamento interno de trabajo un catálogo de faltas que ameriten la imposición de las amonestaciones o suspensiones, así como el procedimiento para imponerlas. Además, se debe imponer las sanciones con cautela y precaución, cuidando que se respete el derecho de defensa, pero a la vez observando el principio de inmediatez y las demás garantías que hemos visto a lo largo de la sesión. Todo ello a fin de evitar futuras contingencias. Finalmente, planificar las acciones a adoptar en el marco de los procedimientos disciplinarios. Se debe contar con un plan, tanto para las investigaciones a realizar como para la aplicación del procedimiento disciplinario, en virtud al respeto de todos los principios que ya hemos visto. Bueno, hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias a todos por su atención. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta y pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.